Nuestro maní y sus productos derivados son apreciados y demandados en los mercados más exigentes del mundo. Argentina es el primer exportador mundial de maníes de alta calidad y de aceite de maní. El 90% de la producción de maní de nuestro país se realiza en el sur de Córdoba. Por su calidad, casi la totalidad de la producción se exporta a más de 100 países bajo el sello Maní Córdoba. Esto representa para nuestra región un ingreso de entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales y reúne más de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos en toda su cadena productiva. El maní, un cultivo clave para la dinámica económica del sur cordobés. El maní es un alimento formidable. Está considerado dentro de los 2 o 3 alimentos más completos que hay en el mundo. El maní es un cultivo que, para nosotros es un cultivo regional que pertenece a la familia de las leguminosas y eso es un aspecto importante en un cultivo porque utiliza menos nitrógeno del suelo, porque tiene la capacidad de fijar nitrógeno del aire. La Organización Mundial de la Salud habla de que una persona con 20-25 gramos de maní por día y algún otro alimento de volumen podría subsistir perfectamente. Y de hecho es la base de alimentación de miles y miles de personas humildes que habitan sobre todo los países cercanos al Ecuador. Botánicamente, el maní es una legumbre. Sin embargo, en el marco del comercio internacional, está inscrito en el capítulo de frutos secos o nueces. Pero veamos cuáles fueron las condiciones para que este cultivo originario de América se inserte en nuestro país. Es un cultivo americano, de origen americano. El centro de origen del cultivo de maní está aquí en Argentina, en el noreste argentino, podríamos decir el Chaco paraguayo, y parte de Bolivia. Y de América se fue difundiendo a diferentes lugares del mundo. Lo que pasa es que fueron los pueblos originarios los que tomaron esas primeras variedades, que eran variedades autóctonas que se desarrollaban naturalmente y se fueron seleccionando a través de años y años. Hay datos desde la época de los españoles, en que los españoles, también como siempre con otras especies los han llevado, pero lo han descrito también en México desde 1500. En 1870, el maní comenzó a producirse de manera comercial en la zona de Reconquista, provincia de Santa Fe. Allí se comenzó a cultivar como un alimento y también se instaló la primera fábrica de aceite. Pero ¿qué ocurría? Esta zona era muy húmeda en otoño, en la época de cosecha, de manera que en ese momento buscaron una región donde en los meses de marzo, abril, fines de febrero, hubiese un tiempo más seco, de manera que la lluvia no dañara la calidad del grano. Y es ahí cuando surge la provincia de Córdoba, y más específicamente lo que son las márgenes del río Segundo, a la altura de lo que es Río Segundo, Pilar, un poquito hacia el norte, la zona de Villa Rosario, y hacia el sur, siendo hacia Río Tercero. Podemos decir el boom o el mayor desarrollo del cultivo de maní, lo podemos citar para nuestra región en el año 50, en el año 60. En la década del 50-60, debido a la instalación de las industrias aceiteras, se comenzó a demandar más maní. Esto motivó la expansión del cultivo, que encontró en nuestra región una combinación de clima y suelo aptos para el desarrollo del maní. Esta era una zona, toda la zona de Córdoba Sur, digamos, próxima a Río Cuarto, incluido parte del departamento de Río Cuarto, es una zona agroclimáticamente apta para el cultivo de maní desde muchos años atrás. Si se siembra en un suelo que es muy pesado, muy arcilloso, la misma contextura de ese suelo impide o dificulta que las vainas se vayan agrandando. Pero si el suelo es arenoso, que es mucho más práctico para que las vainas se agranden, entonces primero tenemos un mejor desarrollo de vaina, y en segundo lugar, el hecho de que el maní se produzca en suelo arenoso permite que en el momento de la cosecha se pueda extraer más limpio.
El cultivo del maní, para el que no conoce, el fruto del maní se desarrolla en el suelo. Entonces necesitamos extraerlo del suelo y por eso nuestros suelos, que son arenosos, favorecen la caja limpia. Por diferentes cuestiones, entre ellos tienen que ver problemas de enfermedades que tuvo el cultivo en los años fines de los 90, principios del 2000. El cultivo fue buscando zonas nuevas, áreas nuevas donde los suelos también eran nuevos, y es así como a través de unos cuantos años finalmente llega al límite con la Pampa, y es más, sobrepasa el límite, y en esta época tenemos cultivos en el norte de la provincia de La Pampa, es más, hay partes en el noroeste de Buenos Aires, y también algo en San Luis. Desde su llegada a nuestra provincia, el maní tuvo épocas de bonanza y otras de muchas dificultades, razones que obligaron a cambios estratégicos en la producción y el procesamiento del maní, del aceite al maní confitería. Hasta el año 75 más o menos, el maní se utilizaba principalmente como una oleaginosa más, con una forma de cultivo muy parecida a lo que es la soja hoy, digamos, se descascaraba en la misma máquina cosechadora y llegaban a las plantas de crushing los granos. Todo el maní lo producían los productores para materia prima de aceite. Ese año el mercado mundial del aceite, de los aceites vegetales, se cayó. Entonces, de las 450.000 hectáreas que tuvimos en el año 1979, al año 1982-83 bajamos a 80.000 hectáreas. Pero eso sirvió para que en Argentina nos diéramos cuenta o conociéramos de que había otro mercado que era mucho más atractivo, y el mercado del maní confitería. Todo eso ha ido evolucionando a lo que tenemos hoy, que es una cosecha en cáscara y a granel. Así es como nosotros recibimos el maní del campo. Y bueno, hay una serie de procesos, todos físicos, que incluye el acondicionamiento, el secado, el guardado en celdas con aireación, y luego todo el proceso de limpieza, descascarado, selección, para producir el maní confitería, digamos, que es lo que nosotros le llamamos el maní con la piel roja, digamos, ¿no? Que es en esta región, aquí en General Cabrera, Dehesa, vuelvo a decir, donde algunas industrias, algunos técnicos, algunos productores, empezamos a desarrollar una variedad que se trajo de Estados Unidos, la variedad Florrunner, que fue la que permitió duplicar los rendimientos por una cuestión de mejoramiento y tipo de maní. Y por otro lado, también el apoyo que le dieron las empresas en mejorar rápidamente a instalar las plantas procesadoras y comenzar a hacer maní de buena calidad. Me mandaron a Estados Unidos para que trajera como diseño las nuevas cosechadoras que se usaban en ese momento allá, y tuve la suerte de ver allá cómo se hacía este tipo de maní, y traje la idea de hacer arrancadoras invertidoras, que es uno de los primeros procesos que necesita el maní. Ahí en ese momento hicimos la primera invertidora de maní que hubo en la Argentina, diseño propio, y bueno, y de ahí empezó a surgir ese boom del maní, que se extendió, ¿no es cierto?, dando muy buenos dividendos a la región. Más de 30 localidades de la región sostienen su economía en la agroindustria manicera. Sin embargo, el maní tiene numerosos llamados de alerta por el alto costo ambiental que genera su sistema de producción en el deterioro de los suelos. El impacto que tiene la erosión eólica, o sea, el efecto del viento sobre los rastrojos de maní, es algo que la tecnología del cultivo en sí misma no ha podido resolver. Para lo cual se necesitan implementar prácticas agrícolas
muy simples, como los cultivos en fajas que uno no alcanza a ver en la zona. Es muy tentador alquilar un campo para sembrar maní. Y ahí en mi zona son todos los campos alquilados, ya no queda ningún propietario que trabaje el campo. Se ha llegado a pagar hasta $950 la hectárea. Y es muy tentador, depende de la superficie que tenga, ¿no?, para alquilar. Arrendar tierra para maní es una razón que yo no sé cuál es la razón, pero se cobra más para sembrar maní que para cualquier otro cultivo. Eso fue en detrimento de la calidad del ambiente, porque si el que es el dueño de la tierra, para cuidarla, va a hacer una rotación, cosa que ocurre, por ejemplo, de volver a los 4 años con un cultivo de maní. Pero el maní, si se rota a conciencia, como se está haciendo en estos últimos años, rotaciones cada 3 o 4 años, donde ingresa el maní, la sustentabilidad del sistema productivo es perfecto. En la provincia de La Pampa, San Luis, los contratos para maní no tienen que ser menos de 2 años. Y el primer año va maní, el segundo maíz o cualquier otra cosa que deje cobertura antes de dejar las tierras. No pueden sembrar para la cosecha de maní e irse, sin suponer. El campo alquilado debería tener dentro del contrato fijado de que tiene que estar sembrado. Y también hoy se podría implementar el uso del riego, como lo indican las leyes de suelos de provincias vecinas, que impiden a los productores cultivar maní si no tienen equipos de riego por aspersión a su disposición, que permitan la implantación de cultivos inmediatamente posteriores a la recolección del maní, que logren que el suelo no quede suelto y se vuele. El mío es un campo chico y prácticamente se me tapó todo en guadal. No voló, pero el guadal, la erosión de los otros campos, cubrió prácticamente todo el campo. O sea que el costo ambiental que produce el cultivo de maní está definitivamente incorporado al precio de los alquileres. Ahora, cuando vos te fijas qué tipo de costo ambiental, el costo ambiental que cobra el productor es el costo netamente privado, porque hay costos ambientales que son públicos. Y también, lo que es mucho más grave y que tiene algunas quejas de algunos sindicatos, es las nubes de polvo que periódicamente vemos en las rutas. Yo estoy a 15 kilómetros de Adelia María y pasé cerca de las acequias un día y volaba, y en Adelia María volaba. Y hay más de 30 kilómetros. Y eso arrancó por el mes de octubre y era fin de noviembre y todavía los campos se seguían volando. Yo no encuentro que haya de parte de los grupos ambientales que están en el sur de Córdoba muy activos por otros problemas, no veo que haya la misma preocupación respecto de la conservación de recursos suelo asignada al maní.